Durante el desarrollo embrionario, en las primeras semanas, todos los tejidos y órganos se van formando. Y lo curioso es cómo cada parte aparece ordenadamente y en una ubicación precisa. Si se toma en cuenta que cada célula posee la misma información genética y por ende la misma capacidad de crear tejidos, ¿cómo es que se diferencian para crear tejidos distintos? Esto es lo que resolveremos en Control genético del desarrollo. Primeramente vamos a establecer qué son células totipotentes y pluripotentes. Las blastómeras hasta la etapa de blastocisto tienen capacidad totipotente, es decir, pueden formar desde el principio al embrión a partir de cada una de ellas. A partir de la etapa de gástrula y específicamente embrión trilaminar, ya las blastómeras van reduciendo esa capacidad para ser pluripotentes, es decir, solo pueden producir varios tejidos, mas no a todo un embrión. La forma como se llegó a entender la clave en la diferenciación de la capacidad formadora de las blastómeras vino de un modelo creado para explicar la regulación genética en las bacterias, aunque parezca increíble. En 1961, los científicos François Jacob y Jacques Monod idearon un modelo que denominaron Operon para explicar el mecanismo de degradación de la lactosa por parte de la bacteria Escherichia coli. En medios glucosados, la cantidad de enzima beta-galactosidasa usada por la bacteria es muy baja, pero si ésta crece en un medio con lactosa, sus niveles suben. ¿Cómo la bacteria enciende o apaga los genes que le permiten expresar las proteínas para activar o no la beta-galactosidasa? Un operón es un grupo de genes relacionados dispuestos uno al lado del otro en un segmento de ADN. Consta de una región regulatoria dentro de la cual está el gen operador que controla la lectura del operón y una región codificante donde están los genes estructurales que codifican a las enzimas y que son 3 consecutivos. Existe un gen regulador que no está al lado del operón y este codifica a una proteína llamada represor, la cual se enlaza con el ADN en el lugar del gen operador. Cuando llega la enzima ARN polimerasa para catalizar la síntesis de proteínas, se encuentra bloqueada por el represor y como resultado no hay ARN mensajero y por ende no habrá síntesis de proteínas ni expresión genética. Los genes están apagados. Si el medio donde está la E. coli es rico en lactosa, esta funge como inductor que contrarresta los efectos del represor y por ello cuando llega la ARN polimerasa puede recibir las instrucciones del gen operador para los genes estructurales y se produce el ARN mensajero que activará la síntesis de proteínas y por tanto expresión genética. Los genes están encendidos. Como resultado se tienen 3 tipos de operones. Operón represible, para desactivar la expresión genética debe estar presente un represor que al bloquear al gen operador impide la síntesis de proteínas, se apaga. Operón inducible, para que ocurra la expresión genética debe estar presente un inductor que permite que se dé la síntesis de proteínas, se enciende. Operón constitutivo. La expresión genética se da sin regulación controlada por inductor o represor. Ahora, ¿cómo en los organismos superiores aplica un sistema como el del operón que funciona en bacterias? Llegó la hora de hablar de la epigenética. Se define como el estudio de cómo el entorno y el comportamiento del individuo pueden provocar cambios que afectan la forma en que funcionan los genes sin cambiar la secuencia de ADN, pero sí
la forma como éste se lee. Los cambios genéticos alteran qué tipo de proteínas se producen en la expresión genética, mientras que los cambios epigenéticos afectan la expresión de los genes para activar o desactivar dichos genes. Hoy en día se acepta que la epigenética es la explicación del encendido y apagado de genes que permite la diferenciación de las células embrionarias a pesar de tener el mismo ADN. Vamos a ver cómo se produce esto. Asociado con nuestro ADN existen unas proteínas llamadas histonas y normalmente el ADN se enrolla alrededor de estas. En los casos en que el ADN se enrolla muy firmemente alrededor de las histonas, sucede que las proteínas que leen al gen no pueden accederlo por estar enrollados con las histonas estando apagados, mientras que los genes no envueltos alrededor de las histonas estarían encendidos o activados. Si se agregan o eliminan grupos químicos de las histonas, esto hace que cambien y de esta manera activan o apagan la expresión de un gen. Cuando se agrega un grupo metilo a lugares específicos del ADN, se bloquean las proteínas que se adhieren al ADN para leer al gen. La metilación apagaría los genes, mientras que la desmetilación los encendería. El ARN no codificante ayuda a controlar la expresión genética al unirse al ARN codificante, junto con ciertas proteínas para descomponer al ARN codificante, de modo que no pueda producir la síntesis de proteínas. También el ARN no codificante puede reclutar proteínas para modificar las histonas y así activar o desactivar genes. Contado lo anterior, ¿cómo se entiende la diferenciación de las células embrionarias en diversos tejidos y órganos si tienen el mismo ADN con los mismos genes? Para ello vamos a hipotetizar células embrionarias para formar piel, glóbulo rojo o músculo respectivamente. En el primer caso, la célula ectodérmica que formará la piel tiene en su haber 4 genes que denominaremos A, B, C y D para hacerlo más manejable. El gen A es responsable de la respiración celular. El gen B es responsable que se produzca melanina, que es el pigmento que da color a la piel. El gen C se encarga de la síntesis de hemoglobina y el gen D se encarga de producir proteínas musculares. El gen A debería estar activado, ya que lo necesitará para sus procesos metabólicos que generan el ATP. El gen B, por tratarse de una célula que formará piel, debería estar encendido para que dicha piel tenga pigmentación. El gen C debería estar apagado, ya que una célula de la piel no se encarga de producir hemoglobina, ya que eso corresponde a las células sanguíneas. De igual manera, el gen D debería estar apagado, ya que es una célula de la piel que no tiene nada que ver con la motricidad. Ahora pongamos que se trata de una célula embrionaria mesodérmica que producirá glóbulos rojos de la sangre. El gen A debería estar apagado, ya que el glóbulo rojo carece de organelas. El gen B debería estar apagado, ya que no tiene por qué producir melanina, ya que no es una célula de la piel. El gen C debería estar encendido, puesto que el glóbulo rojo necesita hemoglobina para transportar oxígeno o CO2. El gen D debería estar apagado, ya que no se trata de un músculo. Finalmente, si se tratara de una célula mesodérmica que formará músculo, el gen A debería estar encendido, ya que se necesita ATP para energizar las funciones celulares. El gen B debería estar apagado, puesto que no formará piel. El gen C debería estar apagado, habida cuenta que no es un glóbulo rojo, y el gen D debería estar encendido, ya que se formará una célula muscular.
Como pueden ver, es así como se explica que, a pesar de que todas las células del embrión tengan la misma información genética y potencialidad para formar cualquier órgano, la epigenética determina cuáles genes se activarán o apagarán, y así cada célula se diferencia para producir solo un órgano determinado, pasando de ser totipotencial a pluripotencial y finalmente a solo células madre de un solo linaje celular. Como siempre, gracias por su atención.